Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Yanelda, ha estado muy intenso el debate del proyecto de rescate social en el Consejo, ¿verdad? Hay una oposición frente a la intención de la alcaldesa Claudia López de destinar el 62% del monto total para el rescate de Transmilenio. Y ha habido también pronunciamientos muy duros por parte del concejal Carlos Fernando Galán a propósito de esta discusión que nos acompaña a esta hora. Concejal Galán, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes y al equipo de RCN. Bueno, estuvo entre otras cosas muy intenso el debate en el Consejo, incluso frases duras de parte suya para la alcaldesa Claudia López. Si deja de decir mentiras, se recupera ante la opinión pública. ¿Qué es lo que ocurre y a qué mentiras se refiere usted específicamente en este debate? Bueno, a ver, Juan Manuel. Primero quiero decir que sin lugar a dudas el Consejo y la Administración tenemos que juntos hacer lo necesario para avanzar que el sistema de transporte siga operando en Bogotá. Sería un real desastre que deje de operar el sistema en septiembre, como lo ha advertido la Administración. Este es un problema que viene de atrás, es un déficit que ustedes saben surgió más o menos hacia el año 2011-12, cuando se implementó el sistema integrado de transporte público, cuando existía solo Transmilenio, el sistema era autosostenible. Luego, con la entrada del sistema integrado de transporte público, se empezó a generar un hueco entre lo que pagan los usuarios y lo que cuesta la operación del sistema, y ese hueco pues llegó a ser en el año 2019 más o menos de 800, casi 900 mil millones de pesos. Con la pandemia, ese hueco creció aún más y de manera significativa, pues porque se redujo drásticamente el número de usuarios diarios y hay unos contratos firmados con unos operadores y eso llevó a que el déficit llegara este año, en 2021, según las cifras de la administración, a casi 2.5 billones de pesos. Eso es el 10% del presupuesto total de la ciudad. Para que ustedes se hagan una idea, el presupuesto de una ciudad como Bucaramanga es de 1.1 billones de pesos. Estamos hablando de un hueco que es más de 2 veces el presupuesto total de la ciudad de Bucaramanga. Y ese es el hueco que tiene el Sistema Integrado de Transporte Público este año en Bogotá. Ahora, dicho esto, la administración, y ustedes recordarán, la alcaldesa hizo un anuncio a través de sus redes sociales hace más o menos 2 meses, donde dijo que había entendido la crisis del paro en Colombia, el llamado de los jóvenes, y que iba a replantear el presupuesto de la ciudad de este año en 1.8 billones de pesos para destinarlo al rescate social. Y en su video y en la presentación que hizo en el Tintal, en la biblioteca del Tintal, hizo un anuncio muy interesante de recursos para educación, para jóvenes, para mujeres, en particular mujeres cabeza de familia, quienes se han visto gravemente afectadas por la pandemia, y se dijo que iba a haber un rescate social de 1.8 billones de pesos. En ningún momento mencionó la palabra Transmilenio, Sistema Integrado de Transporte Público, en esos anuncios. Fue cuando radicaron el proyecto al Consejo que ya vimos que el 60% era para Transmilenio. Hay que decirle la verdad a la gente, y ese era el llamado que yo le hacía ayer a la alcaldesa. La gente va a entender, pero hay que decirle la verdad, no hay que meterle por debajo de cuerda las cosas, sino hay que decirle la verdad. Mire, el rescate es un rescate para Transmilenio y el sistema integrado porque lo necesitamos en términos económicos y sociales, y también un porcentaje para jóvenes y mujeres, pero digámosle la verdad a la ciudad. Y lo último, Juan Manuel, es que a pesar de que radicaron ese proyecto hace un poco más de un mes, ya con ese componente del sistema integrado de transporte público, solamente los últimos 4 o 5 días en medios de comunicación, la administración ha dicho, por cierto, si ustedes no aprueban eso, entonces en un mes deja de operar el sistema. Yo me pregunto, ¿cuándo supieron que el sistema dejaba de operar en septiembre si no se aprobaba esto? No nos han dicho cuándo, pero lo están diciendo hace 4 o 5 días, antes no. ¿Por qué dejaron llegar a esta situación el sistema de transporte y poner en cierta forma contra la pared esa forma del Consejo de Bogotá sin plantearle a la ciudad el nivel de crisis que tenía el sistema de transporte público? Y finalmente, Juan Manuel, no nos han presentado un plan concreto de cómo vamos a resolver este problema. Una parte es obviamente producto del COVID, el Gobierno Nacional va a ayudar, según anunciado, con la reforma tributaria. Pero el sistema tiene un problema estructural que viene de atrás. ¿Cuál es el plan de esta administración? ¿Dónde vamos a encontrar fuentes alternativas? ¿Cuándo las van a implementar? Porque el sistema habrá que subsidiarlo. En todas partes del mundo los sistemas de transporte son subsidiados. Pero ¿de dónde va a salir esa plata? Hay que definirlo. En este momento, con el proyecto que está en discusión del Consejo, vamos a cubrir eso con deuda. Es decir, vamos a tapar un hueco con otro hueco.
Entonces, eso se puede hacer en términos de emergencia, de crisis dramática, porque no va a operar el sistema si no hacemos esto. Pero ¿qué vamos a hacer para que el año entrante no nos vengan a decir otra vez, venga, otra vez con deuda, cubramos esto? La deuda genera intereses y es finalmente decir más o menos que paguemos con la tarjeta de crédito el mercado. Eso es básicamente. Con cupo de deuda vamos a pagar ese hueco. Doctor Carlos Fernando Galán, uno lo escucha a usted, escucha a Manuel Sarmiento, yo escuché casi todo el debate, Diego Cancino, en fin, Ana Teresa Bernal, y uno creería que esto no va a pasar. Ayer hubo marchas, hubo presión en la fuera del Consejo, lo dijeron algunos concejales de conductores del CIP, del Transmilenio, que porque se van a quedar sin trabajo, y argumentan que eso también son argucias de la propia de la administración distrital. Le pregunto, ¿es esto cierto, efectivamente, y si es posible que los operadores privados también deban pagar un poco de ese déficit, como lo dijeron algunos otros concejales? Es decir, que no solamente salga esa tarjeta de crédito y del bolsillo de los bogotanos, sino que también le metan la mano a los operadores privados y renegociar esos contratos, que es la vieja discusión que hay en Bogotá. Pues, Yanelda, eso es una posibilidad, sin duda. Ahora, no es un tema que pueda hacer la administración de manera unilateral. Es decir, hay unos contratos firmados y unos compromisos que generan esos contratos legales. Entonces, no puede ser que la administración dice, ¿sabe qué? Vamos a cortarle a ustedes parte de sus ingresos per se. Tiene que ser de común acuerdo. Yo no lo veo fácil, confieso, pero tampoco lo veo imposible. La alcaldesa anunció antes de asumir el cargo que ella se iba a sentar con los operadores, que se iba a sentar con la Procuraduría y iba a diseñar un plan. Esto es inclusive antes de la pandemia. Con la pandemia con mayor razón deberían hacerlo, porque es que en una situación como la pandemia es una situación que nadie previó, que le está generando pérdidas absolutamente a todo el mundo prácticamente, y deberíamos sentarnos con ellos a decirles, hombre, mire la situación como cambió, es una situación excepcional, busquemos una renegociación, pero no nos han planteado en qué se ha avanzado en esa renegociación, si ya se sentaron con ellos, si ya hablaron con ellos, si hay la posibilidad de abrir esa puerta o no, pero eso es un camino. Lo que pasa es que nos están poniendo contra la pared porque nos dicen, eso es un camino largo y difícil y no es garantizado que se pueda renegociar. Pero nos dicen, si no se aprueba esto, en un mes deja operar el sistema. Entonces, pues nos ponen contra la pared. Yo creo que si es necesario, estrictamente necesario, porque no hay otra salida en el próximo mes, pues habrá que aprobarlo. Pero siempre y cuando nos planteen un plan que nos garantice que no vamos a estar cubriendo con deuda, con cupo de endeudamiento, ese sistema indefinidamente, porque eso sí es muy peligroso y la ciudad, pues, esa deuda, Yanelda, es básicamente impuestos del futuro, es plata que va a salir del bolsillo de los bogotanos adicional para cubrir el hueco del sistema de transporte. Busquemos la fórmula de financiar eso a largo plazo. Ahora, concejal, finalmente, Carlos Fernando Galán, por lo que le acabo de escuchar, ¿usted cree que de pronto, en virtud precisamente de esa situación un poco dramática planteada por el distrito cuando se afirma que en septiembre dejaría de operar Transmilenio, imagínense los oyentes que nos escuchan a esta hora lo que eso significaría, que se paralice Transmilenio, que no haya servicio, que no se preste el servicio, terrible. Pero en virtud de ello, ¿cree usted que va a pasar esta iniciativa en el Consejo, por lo menos para evitar esa coyuntura de septiembre? A ver, yo le he oído a todas las bancadas que ellos no están apostándole a que el sistema deje de operar. Nadie está apostándole a eso en el Consejo, es lo que yo le digo a todas las bancadas. Yo coincido con eso. Pero sí queremos que la administración nos diga la verdad, nos presente todas las cifras, nos sustente por qué los recursos solamente alcanzan hasta agosto, y de esa forma pues podamos tomar la decisión, como una decisión excepcional, repito, no como que, bueno, listo, entonces con deuda lo hacemos y el año entrante vuelven a traernos otra vez otro componente de deuda para decir cubramos otra vez con más hueco el hueco que tenemos. Pero como medida excepcional, si es absolutamente necesario, yo creo que el Consejo terminará aprobándolo. Es lo que creo. Pero pues obviamente ustedes tienen que hablar con otras bancadas, pero yo creo que ese es el camino, siempre y cuando nos demuestren que no hay otra salida. Y siempre y cuando nos muestren que tienen un plan para que esto no se repita. ¿Qué pasaría si deja de operar el sistema? ¿Si se paraliza Transmilenio? Pues es un desastre para Bogotá, sin lugar a dudas. Por eso creo que si es la única salida, pues tocará hacerlo siempre y cuando nos garanticen esas cosas que yo les digo. Pero sin lugar a dudas que deje operar el sistema de transporte, pues es una debacle total para Bogotá. Eso no podemos permitir que suceda. Concejal Carlos Fernando Galán. Como última cosa, Juan Manuel, se pregunta uno, ¿por qué dejaron llegar esto a ese nivel de situación
alertándolo solamente una semana antes de que el Consejo vote? ¿Por qué no llevamos en esta discusión del sistema y de la crisis y de la posibilidad de que deje de operar en septiembre desde hace 2 o 3 meses? Porque hasta ahorita es una pregunta para la administración. Deben decir la verdad y deben con transparencia presentar las cosas a la ciudadanía. La ciudadanía entiende. La ciudadanía entiende si le explicamos, si le argumentamos, si con argumentos y con cifras y con datos la convencemos. Pero si evadimos nuestra responsabilidad, si le ocultamos cifras, si la administración no dice la verdad, pues uno empieza a desconfiar. Concejal Carlos Fernando Galán, gracias por atendernos aquí en RCN Radio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la situación que se está presentando en este momento en el marco de la discusión en el Consejo de Bogotá sobre el plan de rescate social, dice el concejal Carlos Fernando Galán, que la alcaldesa nunca dijo antes, en ningún momento mencionó que todo esto estaba encaminado al rescate de Transmilenio. Dice que a la gente hay que decirle de frente las cosas, hay que decirle la verdad, que seguramente esta iniciativa, Yanelda, terminará siendo aprobada en el Consejo, pero a troncas y a mochas, ¿no? Sí. Y aclarando realmente cuál va a ser el futuro del plan y de Transmilenio. Palabras más, palabras menos, lo que dice el concejal Carlos Fernando Galán, Juan Manuel, es que le tiraron la papa caliente a los concejales. Si se llega a quedar en la ciudad sin el servicio Transmilenio el próximo mes de septiembre, porque es lo que argumenta ya, hasta agosto hay plata, entonces la culpa es del consejo. Háganme el favor. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Ustedes escuchan RCN Radio.